Bien, chicos, tengan muy bienvenidos al curso de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Tahuantinsuyo o los Incas, ¿de acuerdo? Algunos aspectos fundamentales e importantes sobre esta gran cultura, una de las más importantes de América. Sin duda va a marcar un hito importante no solamente en el Perú, sino en toda la región, ya que muchos conocen la grandeza de los incas, pero para nosotros es importante destacar que los incas va a ser la gran síntesis cultural universal de las culturas anteriores a ella, ¿no? Los incas van a asimilar y van a adaptar a su conveniencia todos los grandes aportes de las culturas anteriores a ella. Vamos a iniciar la clase el día de hoy enfocarnos un poco sobre su ubicación geográfica, ¿no? Ustedes ahí pueden apreciar la ubicación geográfica. Muy bien. Hay que recordar que los incas o los primeros incas provienen de la zona del altiplano. Voy acá a destacar acá con mi resaltador, marco de la unidad. Más o menos ellos provienen de esta zona del actual país de Bolivia. Esta zona se llamó Taipicala, ¿ya? Es decir, Taipicala era una ciudad muy importante de la cultura tiahuanaco. Estos tapicalas, por razones climáticas y por invasiones de otros pueblos, migran en un primer momento hacia cerca al lago Titicaca, que en ese tiempo se llamó perdón, se llamó, tiene un nombre, Puquinacocha, así es, en los tiempos precolombinos, este lago se llamó Puquinacocha, lago de los Puquinas. Eh, luego, luego de haberse quedado un tiempo en esa zona de las orillas del lago Titicaca o Puquinacocha, se dirigen hacia el Cusco, que en ese tiempo, jóvenes, allá por el año 1200 aproximadamente, no se llamaba Cusco, se llamaba Acamama, ¿no? Entonces, si te preguntan cómo se llamó el Cusco primitivo antes de la llegada de los incas, tú automáticamente vas a responder Acamama, ¿de acuerdo? Acamama. Fueron los incas que le van a dar el nombre de Cusco, y que obviamente no significa ombligo del mundo, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Ahora bien, el idioma de los primeros incas fue el puquina, no el quechua. El quechua lo van a adaptar debido a que como parte de su expansión militar, vieron conveniente pues que la mayoría de la población de la costa hablaba ese idioma, que era pues un rezago del idioma que hablaban, que habían puesto los wari, entonces implementan ese idioma oficial, ¿no? El quechua. Pero la élite inca no hablaba quechua, sino hablaba otro idioma. Ese idioma era el puquina, ¿de acuerdo? El puquina. Muy bien. En su expansión, en sus grandes conquistas, el Tahuantinsuyo va a ser dividido en 4 regiones. De ahí viene pues la palabra Tahua, ¿no? Tahua 4, Suyo, regiones unidas entre sí, ¿no? Tahuantinsuyo. Tenemos, por ejemplo, la región más pequeñita, que parte todo desde la ciudad del Cusco, es el Contisuyo. Tenemos el Chinchaisuyo, que es la región de mayor población. Tenemos el Antisuyo, que es la zona de la Amazonía, la, la que menos los incas se van a interesar por conquistar, y tenemos la del Collasuyo, que es el territorio más extenso. Como ustedes se pueden apreciar, los incas abarcaron diversos países, desde el norte, con la frontera con Colombia, el río Ancasmayo, y hacia el sur, el río Maule en Chile, pero también obviamente va a ocupar territorios de Tucumán en la Argentina, la zona del altiplano de Bolivia, ¿no? Gran parte de la ceja selva del actual Perú, ¿no? Y toda la parte pues de la costa y zona andina del Ecuador, ¿no? Estos son, digamos, los límites territoriales de la mayor expansión. Hay 2 incas que vamos a atribuirles la gran expansión. Primero Tupac Yupanqui, que logró expandir todos esos territorios, sobre todo el Collasuyo, y Huayna Capac, que es la que logró pues la máxima expansión territorial, ¿no? Que llegó incluso a esta zona de Caranqui en Colombia. Incluso Huayna Capac va a establecer como su segunda capital, después del Cusco, la ciudad de Tumipampa, en el actual Quito, Ecuador, ¿no? Pero el gran gestor, sin duda, o el iniciador del imperio inca es
Pachacuti o Pachacútec, que incluso él ya había dividido el Cusco en estas seques o líneas imaginarias, ¿no? El Antisuyo, Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo, ¿no? En la cual pues dividió la ciudad del Cusco en esos seques o líneas imaginarias. Su hijo Tupe Yupanqui divide el imperio justamente también en estos 4 importantes regiones, todos partiendo desde el Cusco, ¿no? Que era pues el núcleo del poder. Este es un grabado de la época, ¿no? De los cronistas, en la cual intentan dibujar pues cómo era el Cusco en tiempos, ¿no? De los incas, ¿de acuerdo? En el tiempo de los incas. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver rápidamente su evolución histórica, en el cual pues se divide por diferentes periodos, ¿no? El primer periodo es el llamado periodo Curacal. Se le llama así porque los primeros incas que van a formar, que se van a sentar en el Cusco primitivo, van a formar curacascos, que son comarcas que van a estar a cargo de un jefe militar, un jefe guerrero llamado Sinchi. El jefe militar que más conocemos es Manco Cápac o Manco Cápac o Ayar, Ayar Manco, ¿no? En las leyendas de Lao Titicaca, los hermanos ahí, claro. Entonces, Manco Cápac es el mítico fundador del Cusco, ¿no? Y él funda su Curacasco, ¿no? Los primeros incas van a llegar allá por el año 1200, justamente ya en fecha donde ya el intermedio tardío estaba ya decreciendo, ¿no? Y Manco Cápac, y él funda el linaje Urin. Ahora, este de dinastía linaje a veces no lo quiero aseverar porque recordemos que sabemos bastante los incas por los cronistas españoles, pero estos cronistas españoles empiezan a interpretar la sociedad inca en base a sus propios conceptos europeos, ¿no? Lo que sí se conoce es que habían 2 facciones, eso sí yo lo puedo decir con seguridad, ¿no? En el caso del pensamiento andino, se manejaba en una dualidad, ¿no? Cuando hablo de dominio Urin, no me refiero tanto al linaje ni a la dinastía, sino me refiero a la dualidad que se tenía, ¿no? Urin significa abajo, Hanan significa arriba. Lo cierto es que Urin tenía una función importante, se dedicaban al asunto religioso, mientras que los Hanan se dedicaban a la parte política y militar. Pero como Manco Cápac era un caudillo, era un jefe militar y religioso, él toma el control de esos elementos, ¿no? Hay que recordar pues que en el tiempo de Manco Cápac no había un jefe Hanan, ¿no? Manco Cápac toma la facción Urin por su padre, ¿no? Apotambo, que era pues un jefe religioso. Pero eran tiempos donde era necesario tener también un jefe militar. Y Manco Cápac asume ese protagonismo, ¿no? Pero por ser, digamos, de la facción Urin, eh, él y sus descendientes van a tomar el control del Cusco, eh, bajo este dominio, ¿no? De los Urin, por así decirlo. Los españoles interpretaban esto como una dinastía, un linaje, ¿no? Pero más que dinastía o linaje, repito, era pues por la, mm, por la facción a la cual pertenecía, ¿no? Por la dualidad que se veía en el mundo andino. Y esto se veía incluso desde la época de los Taipicala, ¿de acuerdo? Porque había en Taipicala también 2 facciones, ¿no? Hanan Taipicala, Urin Taipicala, y cada uno tenía una función determinada, pero cuando hubo esta invasión, estas facciones pues prácticamente son eliminadas, los orientes se dirigen hacia Puquinacocha y luego hacia el Cusco, ¿no? O hacia Camama. Pero ahí como Manco Cápac es el que los lidera, entonces el dominio va a ser Urin. Los Hana van a tener que obedecer a los Urin, ¿no? Y bueno, aquí pues se da pues una guerra tremenda, ¿no? Los recién llegados contra los pueblos autónomos, ¿no? Los incas se van a enfrentar pues a los ayarmacas, los pinahuas, los pocres, los lares. Al final pues los incas se fusionan con ellos y logran formar pues un importante curacasco, ¿no? La más importante en la zona sur del Perú o del actual Perú. ¿Quiénes van a ser incas Urin? Manco Cápac, Sinchirroca y Yoque Yupanqui. Ahora,
un hecho importante, ¿no? También de resaltar. La palabra Inca, que significa gran señor o Inga, en realidad, pues, no se les atribuye a estos, en realidad, ¿no? Como debería ser. ¿Por qué? Porque tanto Manco Cápac como Sichirroca y Yoki Yupanqui eran jefes militares. Todavía no existía el término Inca o Gran Señor. Todos estos personajes eran jefes militares o también conocido como Sinchis, ¿no? Ese es el término. Ni siquiera eran curacas, ¿no? Porque un curaca es un jefe, pero un jefe no militar, ¿no? En cambio, el curaca cuando tiene que enfrentarse a otros pueblos toma un cargo importante. Ese cargo se le va a llamar, pues, Sinchi, ¿no? Entonces podemos decir, pues, que Macocapa, Sinchirroca y Yupanqui eran curacas o Sinchis todavía, ¿no? Jefes locales. Ahora bien, en tiempos donde el intermedio tardío tenía una característica muy peculiar. Recuerdan que nosotros habíamos mencionado de que una de las características del intermedio tardío es que se daban constantes guerras por tierras y agua, ¿no? Entonces eran tiempos donde los pueblos tenían que afianzar alianzas. Eran tiempos donde los pueblos formaban confederaciones, ¿ya? Tiempos donde formaban confederaciones. Una de las más importantes es justamente la que van a formar los incas, ¿no? La Confederación Cusqueña, ¿de acuerdo? Ahora, el forjador, el iniciador de esta confederación va a ser Inca Roca, ¿ya? Es el gran organizador de la Confederación Cusqueña. Y aquí, justamente, durante el gobierno de Inca Roca se produce el ascenso de los Hanan, ¿de acuerdo? Es decir, los Hanan van a volver a tomar el poder, ¿no? Desde tiempos bueno, incluso desde tiempos mucho antes de Manco Cápac, ¿no? ¿Cómo es que va a suceder esa transición, profesor? Si yo sé, pues, que Inca Roca es hijo de, en este caso, de Capa Yupanqui, y Capa Yupanqui es hijo de Maita Capac y Maita Capac es hijo de Yoki Yupanqui. Entonces, ¿cómo es posible que cambie esta facción? Claro, porque justamente yo les había mencionado dos cosas, ¿no? Acá no se habla de dinastías o linajes, se habla de facciones por las familias, ¿no? Acá la familia o panacas tenía mucho que ver en este tema. Y hay un hecho muy detalloso que lo he comentado bastante, sobre todo cuando estábamos cuando hablábamos ¿no? en la academia de manera presencial. Aquí quien impone la voluntad o que pertenezca a una facción u otra es la mujer, ¿de acuerdo? Es sabido por todos que los incas podían tener varias esposas, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, en el caso de Cápac Yupanqui, padre de Inca Roca, tenía pues obviamente varias esposas, entre ellas pues las concubinas y la colla, que es la mujer principal, pero una de sus esposas, por ejemplo, pertenecía a la facción Hanan, ¿no? Entonces, cuando Capa Yupanqui tuvo a Inca Roca pues era hijo obviamente de una mujer que pertenecía a la facción Hanan, por lo tanto Inca Roca pertenece obviamente a esa facción. Las facciones Hanan Urin es como el apellido. En el mundo andino el apellido, por así decirlo, no predomina por parte del padre, sino por parte de la madre. No es como el mundo occidental, ¿no? Donde el apellido paterno predomina sobre el apellido materno, ¿no? En el mundo andino es al revés, ¿no? En el mundo andino predomina por el lado de la mujer. Entonces, la madre de Inca Roca lo que hace es formar una alianza con los militares que querían obviamente volver al poder, confabulan contra Cápac Yupanqui, la madre de Inca Roca asesina a Cápac Yupanqui, lo envenena, y confabulándose con el ejército, hacen a Inca Roca como un nuevo gobernante, ¿no? Entonces, podemos decir pues que en tiempos de los incas ya se producían golpes de estado, por así decirlo, ¿no? Donde los ejércitos, aprovechando el momento, la coyuntura, ejercen nuevamente el poder. Ahora, eran tiempos donde también los Hanan podían hacer eso porque ya los incas se habían estabilizado, ya se habían asentado en el Cusco por muchos años, entonces ya eran tiempos donde cada facción tenía que cubrir su función, ¿no? Los Hanan tenían que ahora controlar el estado y los Urin tenían que volver a su estado original, que era pues el culto, ¿no? Ahora, con el tiempo, ya durante los tiempos de Huiracochas, la situación se agudiza más para la permanencia de los incas. ¿Por qué? Porque va a sufrir una invasión por parte de los chancas, que era una nación poderosa, estaban conformados por pueblos de Huancavelica y Apurímac principalmente, y a un sector de Ayacucho, en el cual pues los invaden.
Ya incluso desde tiempos de Inca Roca los chancas eran una amenaza para ellos, pero va a ser durante la época de Huiracocha donde los incas van a sentir pues un peligro inminente. Tanto sí que el propio Inca Huiracocha huye, pero quien asume el poder va a ser uno de sus hijos que no estaba predestinado a ser Inca. Nos referimos a Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec o Pachacuti, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Ahora, este gobernante o príncipe, por así decirlo, o hijo de Huiracocha, porque el favorito era Inca Urco, eh, se enfrenta a los chancas y pide el apoyo de otros pueblos y logra vencerlos. Es ahí donde asciende, pues, Pachacuti, que significa el gran hacedor, ¿no? Y con él se forja el imperio inca, allá por el año 1440 aproximadamente. Este inca es el que va a dar grandes reformas. Todo lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, se le atribuye a Pachacútec o Pachacuti, ¿de acuerdo? Ese es algo importantísimo que hay que destacar, ¿no? El ascenso de Pachacútec al poder. Eh, por ahí dice, profesor, ¿podríamos decir que Pachacútec es el inca histórico? Sí, porque existen mucho más documentos de su existencia que de los anteriores, por ejemplo, ¿no? O sea, Manco Cápac solamente se sabe de los hallados arqueológicos, pero no hay documentos que validen su existencia. Lo que sí quiero mencionar es que Valdemar Espinosa, que sacó un libro hace años atrás sobre los incas, detalla bastante un poco sobre los orígenes de Manco Cápac, sobre su padre, Apotambo, que era un jefe religioso, ¿no? Que se dedicaba al culto en la ciudad de Taipicala. Entonces los invito a leer su libro de Valdemar Espinosa, que si quieren saber más un poco sobre los orígenes históricos de los incas, ¿no? Muy bien. Se van a dar importantes campañas de conquista, pero sin duda puede ser Tupac Yupanqui, su hijo, el que va a consolidar el imperio, ¿no? Que va obviamente a incluso a dividirlo en Chincha y suyo, Coya suyo, Conti suyo. Pero Huayna Cápac, el nieto de Pachacútec e hijo de Tupac Yupanqui, va a alcanzar la máxima expansión territorial, llegando su territorio incluso hasta Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, si nos preguntan, ¿no? ¿Quién es el Inca, pues, que alcanzó la máxima expansión territorial? Sin duda, pues, nuestra respuesta va a ser automáticamente Huayna Cápac, ¿de acuerdo? Huayna Cápac. Lamentablemente, tras la muerte de Huayna Cápac, se va a producir una guerra interna, ¿no? Unas contradicciones al interior del imperio, entre Hanan y Urin, y entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Por ahí dicen, profesores, una guerra civil. No sé si llamarlo guerra civil porque en realidad hubo muchas cosas al interior del Estado Inca que eso va a permitir un favorecimiento tremendo con respecto a los españoles. ¿Por qué? Porque no solamente hubo una guerra al interior del Cusco, ¿no? Al interior del Cusco, sino que también hubo un enfrentamiento entre la élite cusqueña y la aristocracia regional, ¿no? María Rostorowski, por ejemplo, ella piensa o opina eh, que los incas no fue un imperio, ¿no? Sino más bien fue un pueblo confederado, porque siempre en sus campañas militares de conquista pedía apoyo a pueblos vecinos a cambio de, obviamente, de privilegios y algún tipo de retribución para poder lograr someter a otros pueblos, ¿no? Entonces María Rostorowski dice, pues esto no puede ser un imperio, porque un imperio no hace eso, dice, ¿no? Pero bueno, no deja de tener mucha razón María Rostorowski en realidad, porque lo que voy a explicar a continuación, pues a veces nos hace dudar si realmente fue un imperio o no. Porque para empezar, eh, cuando muere Huayna Cápac, ¿no? Cuando muere Huayna Cápac, la madre de Huáscar, al enterarse de su muerte, automáticamente va corriendo hacia el Cusco y con el apoyo, obviamente, de su panaca, eh, lo apoyan a Huáscar para que tome el poder, ¿no? Huáscar, pues obviamente no era el favorito de Huayna Cápac, era Ninan Cuyuchi, pero Ninan Cuyuchi también había muerto, ¿no? Al lado de él en Quito,
aparentemente víctima de la viruela que ya habían traído los españoles desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, Huáscar asume el poder y como Huáscar era consciente de que había dos cosas que habían que cambiar, ¿no? La primera era hacer una reforma. ¿Qué había ocurrido después de Pachacútec? El Estado inca estaba perdiendo cada vez más poder con respecto a la nobleza. La nobleza cusqueña empezaba a adquirir cada vez más tierras. Prácticamente se estaba convirtiendo en un feudo, ¿no? Si queremos comparar con lo que pasaba en Europa. Y cada vez el poder del inca iba desapareciendo. Entonces Huáscar quería hacer una reforma, ¿no? Quería que nuevamente las tierras volvieran al Estado, pero ya el sistema ya se había inquistado, ¿no? Al interior del Estado inca. Y Huáscar pues tenía que luchar contra el sistema. ¿Cuál era el sistema? El sistema era pues que las panacas habían adquirido cada vez más poder, estaban poseyendo tierras, ¿no? De manera particular. Obviamente cuando Huáscar quería hacer estas reformas, las élites cusqueñas le van a dar la espalda, ¿no? Porque están chocando contra sus intereses. Pero lo que le va a quitar, lo que le va a quitar bastante, lo que le va a quitar bastante poder a Huáscar con respecto a la élite cusqueña, sobre todo los Hanan, es que como una manera de protección, eh, porque era conocido de que todo inca que ascendía al poder siempre sufría algún tipo de atentado. Entonces, ante ese temor, Huáscar comete pues una serie de atropellos contra algunos aparentemente candidatos a ejercer el poder, porque eran pues sus principales opositores, y eso va obviamente a ocasionar pues un daño tremendo, ¿no? Al interior de la élite cusqueña, en la cual pues le va a quitar la espalda. Porque tanto Huáscar como Atahualpa son de la facción Hanan. Entonces Huáscar, al quedarse solo, prácticamente gran parte de la élite cusqueña Hanan le quita el respaldo, busca el respaldo, el apoyo de la otra facción poderosa en el Cusco, que eran los Uri. ¿Y los Uri por qué apoyan a Huáscar? Porque con Huáscar ellos pretendieron volver al poder, ¿no? Poder que habían perdido desde tiempos de Inca Roca. En el caso de Atahualpa, en realidad, pues, otro de los hijos de Huayna Cápac, en realidad, él era un jefe militar, él era un gobernante en el norte, ¿no? Era una especie de pequeño gobernante, ¿no? De una de estas provincias del norte del actual Quito. Y él, persuadido por la aristocracia regional, en el cual siempre lo miraron con odio a los cusqueños porque ellos despreciaban bastante a los, a la aristocracia regional. Entonces persuaden a Atahualpa a que ya muerto el gobernante inca puedan controlar el Cusco, la capital, ya que el que estaba gobernando pues no era muy apreciado por la élite cusqueña, ¿no? Entonces, Atahualpa, seducido por esas palabras, ¿no? de algunos hombres poderosos de las etnias regionales, decide pues iniciar un enfrentamiento, ¿no? contra el Huáscar o contra el Inca legítimo en este caso, ¿no? Porque Atahualpa se le considera pues como el Inca rebelde, ¿no? Lo que buscaba en el fondo Atahualpa era mantener el sistema que ya la élite cusqueña había mantenido, ¿no? Que era pues el hecho de mantener las tierras en favor de las panacas. Entonces, mientras Huáscar quería la reforma, Atahualpa quería mantener el sistema, ¿no? Y empieza esa lucha interna. Entonces, en realidad, pues la guerra interna que va a haber al interior, que la guerra interna que va a haber en el estado inca es bien compleja. No se podría hablar solamente de una guerra civil en realidad, ¿no? Sino de muchos factores, ¿no? Y esa situación va a ser aprovechada por los españoles, porque aparte de haber un enfrentamiento al interior de la élite cusqueña, un enfrentamiento entre la élite cusqueña y la élite regional, están los pueblos que han sido sometidos por los incas y que buscaban su liberación. Es ahí donde obviamente Valdemar Espinosa, por ejemplo, dice pues que el éxito de los españoles de vencer al imperio inca fue que recibió el apoyo total de los grupos locales que habían sido sometidos por los incas, ¿no? Entonces, ese, digamos, y ahí empieza pues el colapso del imperio, ¿no? Eh, eh, ahora, el fin del imperio inca no termina con la captura de Atahualpa, ¿no? Sino esto se mantiene por 40 años más hasta la muerte del último inca, ¿no? De Túpac Amaru I, a manos del virrey Francisco de Toledo. Muy bien. Hasta aquí hemos hecho un breve resumen, ¿no? De la evolución histórica, ¿no? de los incas. Vamos a rápidamente hablar algunos aspectos importantes del ámbito económico, político y social, ¿verdad?
Muy bien, y luego ya nos vamos a la ronda de preguntas. Muy bien, veamos la organización económica. Los incas se forjaron bajo dos importantes principios, jóvenes. El principio de reciprocidad y los principios de redistribución. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es reciprocidad? Bueno, sabemos que la base de la economía inca era la agricultura, pero se manejaba bajo estos dos principios. Y estos principios en realidad, que eran de reciprocidad y redistribución, fue la que mantuvo al Estado inca por muchos años. ¿Por qué? ¿Qué es el principio de reciprocidad? Es la ayuda mutua entre los pueblos de la comunidad. Y el principio de redistribución era pues el reparto que hacía el Estado a los ayllus, a los pueblos, por la fuerza de trabajo prestado. ¿De acuerdo? Y esos dos principios se mantuvo y gracias a ello es que el Estado inca pudo prevalecer. Pero cuando se rompe estos principios es donde el Estado inca empieza a tener un decaimiento. Y así ocurrió, ¿no? Para muchos investigadores, una de las razones por el cual el imperio inca cae a manos de los españoles es porque se rompió este principio estos principios económicos. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando los incas eh, querían conquistar otros pueblos, como mencioné hace poco, siempre como parte de su apoyo, le daba una serie de retribuciones, ¿no? En alimentos, bebidas, etcétera. Entonces se mantenía ese principio de redistribución, ¿no? Oye, tú me das tu ejército, tú me apoyas, y yo a cambio te doy una serie de retribuciones económicas, una serie de privilegios. Muy bien. Cuando vino esta guerra pues interna entre Huáscar y Atahualpa, los ejércitos se dividen. Muchos de los pobladores que se dedicaban a la agricultura tuvieron que servir al ejército, por el cual pues la producción agrícola disminuye. Entonces, cuando los incas quieren apoyo de otros pueblos para vencer a sus enemigos y a los españoles, estos pueblos deciden no aceptar porque no iban a recibir su retribución económica, porque el Estado inca no tenía cómo hacerlo, porque ya la producción agrícola había bajado debido a que las comunidades se dedicaban pues más bien a la vida militar que a la vida agrícola. Entonces se rompió ese principio de retribución. Por eso es que María Rosa Ortiz siempre enfatiza esa parte, ¿no? Que lo que hizo grande a los incas fue justamente esos principios, reciprocidad y redistribución, ¿de acuerdo? Entonces, estos principios fueron fundamentales, ¿no? Para la prosperidad y la armonía del Estado inca, ¿ya? Si bien es cierto, los incas se procuraron bastante en afianzar la unidad política, no lo hicieron. Los 100 años o los 95 años del imperio inca duró gracias básicamente a los principios económicos de redistribución y reciprocidad, no a la unidad política porque nunca lo tuvieron. Nuestra nación peruana hasta el día de hoy es multiregional. Hasta hoy, hasta en estos momentos, el Perú no se consolida como una nación unitaria todavía, ¿no? Todavía tenemos ese problema de tener una multiregionalización, ¿no? Un país pluricultural en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces es importante tomar en cuenta los principios económicos de reciprocidad y redistribución. Em, hay un importante investigador que habla bastante de estos principios, aparte de Valdemar y Rostorovsky. El propio John Robb me parece que también habla bastante sobre estos principios, ¿no? De redistribución y reciprocidad, ¿no? Y felizmente lo pueden encontrar bastante en internet sus trabajos de este importante investigador, ¿no? Igual yo voy a colocar algunos documentos en la aula, no se preocupen. Pero igual, ¿no? Cualquier duda que tengan, me pueden escribir para de repente conseguir después algún tipo de referencias biográficas. A los chicos también que quieren bastante saber sobre la influencia de la mujer o de las panacas en el tema del ascenso de los incas, se les ha recomendado bastante, ¿no? Leer a Guerras de Panacas del señor Guzmán Palomino, que también están ahí por internet y lo pueden obviamente obtener, ¿no? Así que no hay ningún problema en ese aspecto. Ya cualquier duda que tengan siempre me hacen referencia y yo les puedo dar los datos que ustedes requieran. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver acá. Muy bien, vamos a ver rápidamente la forma de trabajo, ¿no?
Existen tres importantes formas de trabajo conocidas. El LAINI, que es el trabajo recíproco entre los miembros del AIU, ¿de acuerdo? Es un trabajo pues comunitario, que la cual se da pues la ayuda mutua. Ahí pues se maneja pues el principio de redistribución, ¿no? Perdón, de reciprocidad, ¿verdad? Entonces ahí vemos ahí la importancia que tiene ahí el AINI. Y este tipo de forma de trabajo todavía se mantiene bastante en el mundo andino. En muchos pueblos, incluso acá en la zona de Lima, en las zonas rurales, se mantiene bastante estos principios de reciprocidad, ¿no? Las famosas faenas comunales, no sé si habrán escuchado esa palabrita. Claro, que ahí dicen las comunidades, pues con los dirigentes se organizan y forman pues estas grandes faenas, ¿no? Esas faenas en beneficio del pueblo, ¿no? Entonces ahí vemos que es importante tomar en cuenta, ¿no? Ese trabajo recíproco entre los miembros del AIO. La Minca, ¿no? En este caso, pues es el trabajo colectivo de todas las familias, ¿no? Del Ayu para su propio beneficio, ¿no? En construcción de caminos, almacenes, puentes, ¿no? En la cual el Estado, pues, les da una serie de premio, por así decirlo, ¿no? Bueno, una serie de regalos, de, de privilegios como bebidas, alimento, vestido, por su fuerza de trabajo, ¿no? Por alentar a la, al desarrollo de la comunidad. En cambio, la mita era pues un trabajo obligatorio, una especie de impuesto, ¿no? Que el Estado obligaba a todas las personas ya de edad para poder trabajar, de 18 o 17 años de edad aproximadamente, pues era el trabajo obligatorio de las familias, ¿no? Que tenían que ser al Estado Inca, ¿no? Y dependiendo del tipo de trabajo podía durar varios meses, ¿no? Se cumplía pues trabajando en la tierra del Inca, sirviendo al ejército, construyendo ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa era una de las características de, que tenía que ser la población, ¿no? En este caso del Ayu. Por ahí de repente, pues si me dicen, profesor, ¿y el Ayu? A ver, indíqueme, no me acuerdo mucho qué es el Ayu. Bueno, el Ayu es un conjunto de familias, ¿ya? Que para muchos es la base de la organización económica, ¿no? En la sociedad andina. Ahora, este ayu pues no surge con los incas, este ayu surgió desde el tiempo del arcaico superior y se consolida durante el horizonte temprano, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características que tiene nuestro ayu? Bueno, para empezar, las familias del ayu trabajan en reciprocidad, es una norma que tienen. Los miembros del ayu pues tienen relaciones de parentesco, ¿ya? Ese es un hecho importante. Miren, jóvenes, para el mundo andino, la familia era lo más importante. Más que la riqueza era la familia. ¿Por qué? Porque dentro de su creencia, ellos recuerden que al morir, ellos obviamente se trasladan a otro mundo, ¿no? Con sus objetos personales, pero para ellos lo más importante era que alguien recuerde la existencia de ese ser que se fue. ¿Y quién es ese alguien? La familia. Si una persona pues no tenía familia, no había nadie quien lo podía enterrar, no había nadie quien podía obviamente poder, ¿no? Solventar o en este caso recordar por lo que fue de esa persona, ¿no? Entonces la familia fue muy importante para las personas, ¿no? Esa era la riqueza para ellos. Otra característica del mundo, bueno, del Ayu, pues eran las labores agrícolas que eran dirigidas por el curaca, y bueno, pues para ellos pues su origen tiene que ver pues con un antepasado mitológico, ¿no? Perdón, un antepasado mitológico, a la cual pues ellos llamamos la pacarina, ¿no? Si te preguntas, profesor, ¿y qué es la pacarina? Ah, pues el origen mitológico del ayu, ¿no? En la cual ellos buscan esa forma de parentesco, ¿no? Ya sea por el lugar, por la zona, etcétera, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos pues a la chunca, que es, digamos, no es muy conocido, ¿no? Pero que es importante destacar, ¿no? La chunca básicamente es un trabajo organizado principalmente por las mujeres en caso de desastres naturales, ¿no? Una zona por así, de prevención, por así decirlo, ¿no? Los incas conocían bastante el territorio, siempre han existido inundaciones, terremotos, sequías, entonces ellos conocían, ¿no? Ellos para poder prevenir cualquier tipo de desastre, pues ellos colocaban, ¿no? O realizaban trabajos de prevención para justamente evitar todos estos desmanes, ¿no?
colocando pues de repente o haciendo lugares habitables, no en zonas de las quebradas, cerca de las quebradas. En caso de que podía haber sequía, ellos construían almacenes, en fin, ¿no? Toda una serie de prevenciones importantes en el cual pues se le llama la chunca, ¿de acuerdo? La chunca. Bien. Veamos rápidamente un poco sobre la agricultura, que sin duda fue la actividad más importante en tiempo de los incas. Bueno, en casi todas las culturas empezamos. Bien, les había mencionado un poco que una de las más importantes actividades en el tiempo de los incas fue la agricultura, como todas, casi todas las culturas que hemos visto con anterioridad. La distribución de la tierra era básicamente en tres: la tierra en beneficio del Estado Inca, las tierras en beneficio del culto solar y las tierras del Ayllu, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que sí me gustaría añadir, jóvenes, es lo siguiente. Los incas, como ya habían aprendido pues importantes aportes de culturas anteriores, por ejemplo, de los Tiahuanaco aprendieron el tema del control de los pisos ecológicos. Por ejemplo, en la costa, los incas se dedicaban a la pesca y al intercambio del comercio marítimo. En la zona andina, por ejemplo, se dedicaban a la agricultura principalmente, ¿no? Realizaban técnicas de andenes que ya habían aprendido de los Wari, ¿no? Realizaban por lo que se conoce como la experimentación agrícola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos conocían pues la estrategia de sostenimiento económico, control de práctica de los pisos ecológicos que había justamente mencionado. Por ejemplo, ellos podían incluso deshidratar la carne y la papa, convirtiendo pues charqui, chuño, y podía prevalecer por mucho tiempo en los almacenes. En la Amazonía, por ejemplo, se va a dedicar pues a la siembra de la hoja de coca, que era pues junto con la espondilus un objeto ceremonial, ¿no? Muy, muy importante. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de tierras del Estado, nos estamos refiriendo pues que el propietario, el dueño eran las panacas, ¿no? Y obviamente eso mantenía contento a los altos mandos militares, ¿no? Porque estas panacas, cada vez que realizaban sus conquistas, otorgaban tierras a los grandes ejércitos. Muy similar a lo que hacían los emperadores romanos con sus legiones, ¿no? Cada vez que las legiones romanas conquistaban pueblos, el emperador pues les otorgaba tierras, ¿no? En este caso, estas tierras del Estado, que eran las más productivas, estaban en manos de las panacas. Eso obviamente va a hacer pues que el poder del Inca disminuya completamente, y eso es lo que Huasca quería evitar, ¿no? Y obviamente estas tierras va a sostener pues a los ejércitos, ¿no? Para poder mantenerlos y darles su redistribución como es debido. Las tierras del culto solar básicamente era pues para el sostenimiento pues del sumo sacerdote, ¿no? Del Huilac Humo, ¿no? Del sacerdote principal, ¿no? Y obviamente su producto pues era usado pues con fines ceremoniales, ¿no? Básicamente. Y por último, la tierra del Ayllu, que eran las menos productivas, se dividían en topos o tupus, ¿no? Que eran obviamente para la población, ¿no? Las tierras de las familias, ¿no? ¿De acuerdo? También está pues la famosa Sapsi, ¿no? Que es la tierra comunal cuyo producto pues era usado en épocas de desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas tierras obviamente eran, digamos, distribuidas, ¿no? Por el Estado Inca. Eh, Ahora, estas tierras, si bien es cierto, pues, del Ayllu les entregaba el Estado Inca, no era pues que les pertenecía a la familia, ¿no? Le pertenecía de manera simbólica, ¿no? En la cual tenía que trabajarlo, pero parte de ese excedente tenía que ir en beneficio del Estado Inca, ¿no? Ese era el propósito de ellos. Para finalizar en esta parte de la diapositiva, me gustaría compartir con ustedes los tipos de almacenaje que se dieron, ¿no? En tiempo de los incas. Tenemos, por ejemplo, las colcas, que eran almacenes del Estado. ¿Qué podías encontrar en las colcas? Obviamente, productos que solamente el Estado podía repartir, como armas, por ejemplo, provisiones, alimentos que eran solamente, que podían solamente ser distribuidos por el Estado Inca. Las pirguas eran almacenes eh, organizados por el propio Ayllu, que obviamente quien podía repartir era pues el curaca, ¿no? Cuando lo requiera entre los miembros de la comunidad, cuando exista pues algún desastre natural o algún tipo
de problemas en la cual la comunidad necesita pues de estos almacenes, de estos productos. Entonces el curaca los reparte. En cambio, los tambos son almacenes tipo albergue, ¿no? Estos tambos tenían la particularidad de servir de manera momentánea a los viajeros, a los ejércitos, porque en estos tambos, por ejemplo, habían para poder descansar, habían también provisiones, y en cada lugar del Capac Ñan habían tambos, ¿no? Donde obviamente las personas podían descansar un tiempo determinado, alimentarse y continuar con su recorrido. Pero obviamente estos tambos pues eran no solamente no eran para las personas comunes, eran para los ejércitos, repito, y para los chasquis, ¿no? Que hacían grandes recorridos por todo el imperio, ¿no? Entonces no cualquier persona obviamente podía disfrutar de los tambos, ¿no? Eran personas netamente ya personas em, eh, reservadas solamente para cierto grupo de personas nada más, ¿verdad? Muy bien. Entonces esos digamos son los almacenes o los tipos de almacenes que se daban en tiempo de los de los incas. Muy bien. Vamos a continuar aquí. Perdón. Muy bien. Vamos a ya ir ya viendo, finalizando un poco sobre la organización social, ¿no? Bien, podemos decir pues que con respecto a la organización social era obviamente elitista, había una clase dominante, una clase dominada, ¿no? Eh, Aquí pues encontramos, por ejemplo, a la panaca real, ¿no? Hay que recordar pues que cuando hablamos de panaca nos estamos refiriendo pues al ayo del Inca, a la familia del Inca, ¿no? Que estaba integrada por el Inca, la Coya, que era su esposa principal, los hijos del Inca, por ejemplo, ¿no? De entre ellos, pues, de los hijos, elige, pues, a Lauki, ¿no? Que era el sucesor. ¿Y quiénes son los pihuichuris? Son aquellos hijos que obviamente no van a tener ese cargo, ¿no? Solamente el elegido, que es el Lauki, es el sucesor. Ahora, a diferencia de Europa, jóvenes, donde el primogénito es el futuro rey, en el mundo andino se elegía al más capaz en todos los ámbitos. Por eso que cuando llegaban a la adolescencia, todos los hijos del Inca participaban en el famoso Huarachico, ¿no? Que era una especie de competencia no solamente de físico, sino intelectual, y obviamente de acuerdo a esos obstáculos que tenía que, mm, que el sucesor tenía que realizar, podía pues ser Inca, ¿no? Entonces el Huarachico era pues como una forma de preparación, ¿no? Para ver quién es el elegido, quién es el más capaz de poder llevar el reinado de su padre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es algo importante destacar. Ahora, otro aspecto importante eh, que también bueno, eso lo voy a mencionar en el aspecto político, ¿ya? No voy a todavía confundirlos con ese aspecto. Vamos a mantener el tema del aspecto social. Eh, Ahora bien, debajo de la panaca del Inca, ¿no? Está la nobleza, ¿no? Que están integradas por otras panacas, obviamente, en la cual pues está conformada básicamente por la élite cusqueña, ¿no? A la cual pues los españoles los llamaban los orejones, justamente porque ellos se utilizaban unos aros importantes, ¿no? En sus lóbulos de oreja, ahí en la oreja, colocaban ahí como símbolo de su poder, ¿no? Ellos obviamente integraban pues las demás panacas, ocupaban los más altos cargos de la burocracia estatal, ¿no? Jefes militares, funcionarios, etcétera. Ahora, esta nobleza se dividía en dos facciones, ¿no? La nobleza de sangre, conformada por la élite cusqueña, las panacas, y la élite provincial, ¿no? O la nobleza de privilegio, ¿no? Dentro de ellos estaban pues la nobleza territorial y la nobleza recompensada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, profesor? Bueno, la nobleza territorial consiste en aquellos eh, autoridades regionales que se han sometido a los incas de manera pacífica, ¿no? Entonces, si se han sometido al Estado inca de manera pacífica, entonces ellos van a recibir pues una serie de privilegios, ¿no? Entonces, por eso se llama nobleza de privilegio territorial.
Y las recompensas son aquellas personalidades que han contribuido en beneficio del Estado Inca, ¿no? Por ejemplo, un jefe militar que haya conquistado un pueblo, entonces el Estado Inca lo recompensa, ¿no? Para que sea parte, obviamente, de la nobleza de privilegio. Ahora, en muchos libros estoy viendo actualmente que a la nobleza de privilegio ya lo están llamando la élite provincial. Es que en realidad, pues la nobleza se divide en dos sectores, principalmente, ¿no? Al margen si fue territorial o recompensada. Hablamos de dos élites, de dos noblezas. Una nobleza integrada netamente por la élite cusqueña y otra nobleza integrada por la élite provincial, en la cual van a rivalizar entre sí. ¿De acuerdo? Siempre la nobleza cusqueña despreciaba la nobleza de provincia. ¿Por qué? Porque los nobles cusqueños se creían pues los mejores, ¿no? De una, por decirlo, eh, se consideraban pues superiores a la élite provincial, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Ambas noblezas nunca se mezclaban. Los cusqueños, la nobleza cusqueña nunca se mezclaba con la nobleza provincial. Les estaba la élite provinciana estaba completamente prohibida de poder mezclarse con la élite cusqueña, ¿no? Por eso que los provincianos, la élite provinciana se sentía muy despreciada por parte de la élite cusqueña, ¿no? Y por eso hubo ese resentimiento, ¿no? Y que ese resentimiento pues estalla, ¿no? Cuando Atahualpa pues eh, inicia pues un ataque contra la capital del Cusco, ¿no? Contra el gobierno legítimo de Huáscar. Muy bien. Por último, en la clase dominante, perdón, claro, en la clase dominada, perdón, estaban pues los Hatunrunas, que era el poder común, que eran pues los campesinos integrados por el Ayu, ¿no? Que se dedicaban a las diferentes actividades, ¿no? A la mita, a la minca, etcétera. Luego tenemos a los mitimaes o mitmacunas, que eran pues pobladores, colonos, que por órdenes del Inca se iban a otros lugares para poder expandir, ¿no? La ideología de los incas, ¿no? Esa era su función, tratar de, de expandir sus dominios a otros pueblos mediante estos colonos, ¿no? Eran incluso no solamente eran pobladores uno, dos, eran toda una comunidad, ¿no? Que eran trasplantados o movilizados hacia otros lugares, ¿no? Esos eran los mitimaes, ¿no? Los colonos. Ahora, habían dos tipos de mitmacunas o mitimaes, ¿no? Colonos, obviamente, que por hacer ese sacrificio no pagan sus tributos, sus impuestos, como servir al ejército, por ejemplo, pero habían otros mitimaes que lo que eran trasplantados a otros lugares, pero como castigo, ¿no? Por ejemplo, muchos mitmacunas que atentaban contra el Estado Inca, los perdonaban la vida, pero eran llevados a otros lugares, principalmente a la ceja de selva, ¿no? A plantar hoja de coca, a sufrir a ese lugar. E incluso cuando había un pueblo rebelde, por ejemplo, y no se dejaba conquistar, el Inca lo que hacía era, pues, a todo ese pueblo los llevaba a otro sitio, fuera de sus tierras, un lugar totalmente desconocido, y ponía en su lugar a un ayu cusqueño para poder prevalecer ahí sus dominios, ¿no? Por eso que los grupos étnicos le tenían mucho resentimiento a los incas porque eran muy crueles en su forma de actuar, demasiado. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos a los yanaconas, ¿no? Que eran pues los sirvientes de la nobleza, ¿no? Eran una especie de esclavos, pero que se dedicaban a la actividad doméstica. Y tenemos a los pinacunas o piñas, que eran pues los prisioneros de guerra, que mayormente pues eran los esclavos, pero estos esclavos automáticamente se dedicaban a la siembra de hoja de coca en la ceja de selva, ¿no? Ese era, digamos, como una especie de castigo que tenían, ¿no? Hay que recordar pues que en el mundo andino el tema de esclavitud no es similar a la de Atenas o de Roma, ¿no? Era una esclavitud donde el esclavo pues pertenecía al Estado y que en muchos casos piña o perdón, pinacuna eh, se dedicaba pues a la plantación de hoja de coca o la actividad agrícola, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer una analogía, era muy parecido a lo que pasaba con los ilotas, ¿no? Que eran los esclavos que se dedicaban a la agricultura y dependían del estado espartano, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para finalizar, jóvenes, vamos a hablar sobre la organización política, ¿no? Donde obviamente a la cabeza está el Zapa Inca, que significa único gran señor. Hay que recordar pues que dentro de la dualidad andina, de la cosmovisión andina, existían dos incas, ¿no? Un inca religioso y un inca militar, ¿no? Pero para poder diferenciar de los dos, se elegía pues al jefe militar y político, ¿no? En este caso pues el Zapa Inca, ¿de acuerdo? El Zapa Inca.
Me preguntan los gobernantes que fueron sometidos al imperio, bueno, aquellos gobernantes que se fueron sometidos de manera pacífica pertenecían a la nobleza territorial. Ujú. Muy bien. El Zapa Inca era pues el gobernante total, era el gobernante pues en el cual tenía el control total, ¿no? El poder total y absoluto, ¿no? Sus decisiones eran inapelables. Y al lado del Zapa Inca pues estaba el Auqui, ¿no? Que cogobernaba con el Zapa Inca, ¿no? Era pues el heredero, ¿no? El heredero, el futuro sucesor, ¿no? Del Zapa Inca. Al lado también del Zapa Inca se encuentra pues el otro Inca, ¿no? El Inca religioso, que por lo general pertenecía a la facción del Urin Cusco, ¿no? En este caso era pues el Huilac Humo, ¿no? El sumo sacerdote. Debajo del Zapa Inca estaba pues el Consejo Imperial llamado Tahuantinsuyo Camachic o también llamado Suyuk Apu, ¿de acuerdo? Estaba integrado por 4 apucunas o Suyuk Apu, ¿no? Que eran gobernantes de cada suyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo se divide en 4. Entonces, cuántos gobernantes habían? 4 gobernantes, ¿no? Un Suyuyuk Apu del Chinchaysuyo, otro del Contisuyo y otro del Chinchaysuyo, ¿no? Debajo del Consejo Imperial estaba el Apunchic o Apunchi, ¿no? Que era un gobernante de provincia, también llamado Tokrikuk, ¿ya? No se habla mucho del Tokrikuk, ¿no? Pero es sinónimo de Apunchic, ¿ya? Por ejemplo, Atahualpa era un Tokrikuk, era un gobernante de una provincia en el norte del Tahuantinsuyo, y obviamente pues él se revela pues, ¿no? contra el Inca Huáscar, ¿no? Debajo de los gobernantes de provincia o guamaní se encuentra el Curaca, que era el jefe de los Ayllus, ¿no? Eh, ahora, dependiendo obviamente de lo que le corresponde o función del curaca, puede ser un sinchi, es decir, un jefe guerrero, o puede ser pues un collana, ¿no? En este caso, un jefe pues en tiempos de paz, ¿no? Pero el curaca era pues el que dirigía, el que ordenaba y el intermediario, ¿no? Entre el ayu y las autoridades estatales incas. Y por último tenemos pues al Tucuy Ricuy, eh, eh, más conocido como el que todo lo ve, ¿no? Era el funcionario predilecto del Zapa Inca, ¿no? Cuya principal función era pues sin duda eh, controlar a estos funcionarios, no solamente para saber pues si están cumpliendo las órdenes del Zapa Inca, sino también para evitar cualquier tipo de inestabilidad política, porque el Suyuyuk Apu, el Tokrikú tenían cierto, incluso hasta el Curaca tenían cierta influencia en el pueblo, ¿no? Entonces, para evitar de repente que ellos se confabularan contra el Estado Inca, enviaban al Tucuy para poder supervisar, ¿no? Para poder conocer un poco qué es lo que estaban realizando, ¿no? Estos funcionarios al interior del Estado Inca, ¿no? Porque el Tucuy pues, no solamente se dedicaba a- a recaudar los impuestos, los tributos, sino a supervisar pues a los funcionarios públicos, ¿no? También pues evitar pues los actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que podría también poder darse en un estado no tan grande como es el caso de los incas, ¿de acuerdo? Entonces es algo también importante que destacar. Para poder terminar la transmisión, chicos, quiero compartir con todos ustedes algo que muy pocos de repente van a ver en algún tipo de libro, pero que quisiera yo compartir con ustedes y que me parece interesante saber es un poco las contradicciones internas, ¿no? Al interior del mundo de los incas, ¿no? ¿Por qué? Porque la próxima clase que vamos a llevar justamente es la caída del Imperio Inca y para poder entender la caída del Imperio Inca tenemos que entender las contradicciones internas, ¿no? Miren, estas son todas las contradicciones que vamos a ver y que esto va a ser aprovechado por los españoles. Por ejemplo, la primera contradicción que vamos a ver es entre los curacas regionales y las panacas del Cusco, ¿no? Un enfrentamiento entre la nobleza de la metrópoli
y la nobleza provincial, ¿no? Siempre la nobleza cusqueña vio a la nobleza provincial inferiores a ellos. Por ejemplo, cuando los ejércitos iban en busca de sus conquistas, a la cabeza iba los altos militares de la élite cusqueña y atrás los jefes militares provinciales. Cuando se repartían los botines, primero se los repartían entre los jefes militares cusqueños y luego lo que sobra a la élite, a los jefes militares provincianos, ¿no? O sea, así eran despreciados, ¿no? Nunca pues un alto jefe provincial podía ni siquiera fijarse de repente en la hija del Inca, ¿no? En la ñusta, ¿no? No podía haber un casamiento, ¿no? Por más rico que sea este hombre de provincia, no podía ni siquiera tentar de poder casarse con un miembro de la panaca del Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo también que hay que destacar. Entonces había esa situación muy complicada, ¿no? Al interior del Estado Inca. Eran sus aliados, pero siempre eran despreciados por la élite cusqueña. Por otro lado, también está pues esa controversia entre al interior de la élite cusqueña, al interior de la panaca del Cusco, había una pugna al interior del Cusco, ¿no? Entre los Hanan y los Urin, ¿no? Estas facciones que lucharon siempre por el poder y que esto se va a agudizar más cuando asciende Huáscar y cuando Atahualpa, pues, apoyado por la nobleza provincial, decide, pues, tomar el control, ¿no? Tomar el control de la élite cusqueña. Ahora, el gran sector de los Hanan Cusco van a apoyar a Atahualpa. ¿Por qué? Porque Atahualpa pues era el que iba a mantener el sistema, ¿no? Este sistema donde las panacas cada vez tenían más poder que el propio Inca, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Y por último, el Estado interior, el Estado Inca mismo, eh, fraccionado obviamente por las guerras internas, obviamente se enfrenta pues a los pueblos sometidos, ¿no? A los pueblos que han sido pues obligados a servir al Estado Inca. Se sabe pues que hubo más de 170 etnias, pueblos que habían sido sometidos por los incas y que muchos de ellos estaban resentidos con ellos, ¿no? ¿Quiénes eran los pueblos que más odiaban a los incas? Los huancas, los chachapoyas, los cañaris, por ejemplo, ¿no? Ellos se sentían pues básicamente eh, eran pueblos que habían sido arrasados por los incas, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de Huayna Cápac, y eso lo resalto bastante en un libro que yo hice hace buen tiempo, eh, ahí Huayna Cápac, cuando quiso conquistar a un pueblo llamado, que estaba entre Ecuador y Colombia, llamado Caranqui, este pueblo no se sometió. En venganza, Huayna Cápac mandó asesinar a todos los integrantes, solamente dejó vivir a los niños nada más, ¿no? Por eso que ese pueblo pues se llamó, no recuerdo ahorita el nombre, pero se llamó algo de Lago de Sangre, ¿no? Yaguarcocha, ¿no? Así se le llamó y todavía existe ese pueblo, creo que está en Ecuador actualmente, me parece, y arrasó completamente con esa población, ¿no? En venganza. Los incas también, por ejemplo, a muchos los huancas que eran rebeldes también los trasplantaron, ¿no? Es decir, los sacaron desde su lugar original y los enviaron a un lugar lejísimo de sus tierras, de sus familias. Prácticamente muchas familias fueron separadas, ¿no? Entonces toda esa situación provocó pues un resentimiento tremendo, ¿no? Y cuando llegaron los españoles, vieron en ellos pues sus libertarios, ¿no? Porque también los españoles pues les prometieron pues libertad, les prometió pues muchas cosas que al final no van a cumplir, ¿no? Como todo político actual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando nos toque hablar sobre las contradicciones internas, ¿no? Perdón, cuando nos toque hablar sobre la caída del imperio los incas, vamos a entender mucho más, ¿no? Cómo es lo que los españoles pudieron, ¿no? Someter al imperio inca. ¿Por qué? Porque habían ya contradicciones internas, ¿no? Aquí quien da la estocada final a la caída del imperio de los incas no fueron los españoles, fueron los pueblos sometidos, ¿no? Por los incas que van a luchar contra ellos. Y como el Estado inca ya no tenía aliados porque ya se había roto el principio de reciprocidad, perdón, el principio de redistribución,
Entonces no había cómo poder mantener esa lucha, ¿no? Ya era una lucha desigual. Y cae, ¿no? Se desmorona el imperio inca, ¿no?